Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Es realmente hermoso, ¿no? Tener estos momentos, estos tiempos en los que podemos escuchar la voz de Cristo. Literalmente estamos escuchando la voz de Cristo, ¿sí? Porque cada vez que nosotros estamos leyendo los evangelios, ahí está su voz, su esencia, su forma de ser, su carácter, para que nosotros podamos imitar a nuestro Maestro, como Él mismo nos enseña, como Él mismo nos manda. Amén. Bien, el día de hoy nos corresponde el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a empezar con el versículo 1. Nos dice, aconteció después. ¿Después de qué? Después del capítulo 7, por supuesto, ¿verdad? Que habíamos, pues, leído en el anterior capítulo. Y bueno, dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús vino para predicar el evangelio de Dios. ¿Sí? Hermanos, a veces uno se pregunta, ¿cuál es el evangelio de Dios? Hermanos, son cada palabra que sale de la boca de Cristo. Porque como estamos viendo en este versículo, que el Señor Jesús iba por todas las aldeas y las ciudades y predicaba el Evangelio de Dios. Muchas veces se entiende erradamente, se entiende mal, cuando se dice que el Evangelio simplemente es que Jesús murió por mis pecados en una cruz. No, eso es la parte, la cúspide, ¿sí? La consumación. Pero el Evangelio es cada palabra que sale de la boca del Señor Jesús, porque todas las palabras del Señor Jesús son buenas nuevas. Como habíamos estado estudiando, hermanos, el Señor hace volver a su pueblo, a su redil. ¿Y cómo hace volver a su pueblo, a su redil? Es a través de sus palabras, a través de su Evangelio. ¿Sí? Amén. Entonces, nos dice entonces que el Señor Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, es decir, los 12 apóstoles, ¿no? Que estaban anunciando el reino de Dios. Ya habíamos compartido al respecto que el reino de Dios, por supuesto, nos está señalando que hay un rey y ese rey es el Señor. Y todos aquellos que están en el reino de Dios obedecen al rey de ese reino, al Señor. Y dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pues habían muchas mujeres que sí seguían al Señor Jesús, ¿verdad? Y es algo que solemos ver, ¿verdad? En las reuniones. Eh, Muchas veces son más mujeres que varones, ¿sí? Bueno, ya esto como opinión personal, de pronto las mujeres son más sensibles, ¿verdad? A, al amor, al Señor. Pero por supuesto, esto es sencillamente mi percepción personal. De todas formas, es interesante como ver que la mayoría de las veces, pues, son más mujeres, ¿verdad? En las reuniones. Amén. Bien, entonces, continuando con el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos, el Señor Jesús
hablaba por parábolas, ¿sí? Hermanos, cuando el Señor habla por parábolas, está en realidad transmitiendo misterios del reino de Dios a los suyos. Pero los que no son suyos no entienden nada. ¿Por qué? Porque los que no son suyos son los que tienen el corazón engrosado. Y cuando hay un corazón engrosado, no va a entender realmente lo que el Señor Jesús está enseñando. ¿Sí? De pronto, cuando el Señor Jesús dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Y de pronto alguien dice, Jesús quiere que peleemos con espadas, ¿verdad? De pronto el Señor Jesús le dice a un principal de la sinagoga, te es necesario nacer de nuevo. O sea, tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está transmitiendo misterios del reino de Dios. Y esta parábola, por supuesto, está transmitiendo una verdad muy profunda, pero hasta este punto, muy pocos la entendieron correctamente, solamente los que son del reino de Dios. Hermanos, más adelante vamos a tener la explicación de esta parábola en los siguientes versículos. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos esa explicación de la parábola, les aseguro que muchos estarían diciendo, es que el Señor Jesús nos ha enseñado cómo tenemos que sembrar, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de que nuestras semillas no caigan en las piedras, ¿ve? No entendiendo realmente lo que el Señor Jesús quiere decir, pero el que tiene oídos, verdaderos oídos, no estamos hablando de estos oídos físicos. El que tiene verdaderos oídos, oiga lo que el Señor dice. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo nosotros podemos conocer realmente la doctrina de Cristo? La voluntad del Señor. El Señor solamente revela su voluntad a los que están dispuestos a hacerla. El Señor revela su doctrina solamente a los que están dispuestos a obedecerla, no a cualquiera. Porque, hermanos, si bien en el mundo uno primero tiene que leer el documento y después, si está de acuerdo, lo firma. Pero con el Señor no es así. Con el Señor usted firma primero el papel y luego le entrega el papel al Señor y le dice, Señor, escribe lo que tú quieras que yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Un corazón verdaderamente dispuesto, un corazón manso y humilde como de niño. Recordemos que el Señor Jesús nos dice en Mateo 11 que los misterios del reino no son revelados a los intelectuales, académicos, teólogos estudiosos, no, sino a los que son como niños. Amén. A los que están dispuestos a obedecerle. Bien, entonces, el Señor en el verso 11, les empieza a explicar la parábola y dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, hermanos, entonces la explicación está bastante clara. Y por supuesto, el Señor Jesús muchas veces nos va a dar parábolas, pero esto no significa que cada palabra va a tener un significado fijo. Es decir, en este caso, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Así como en algún otro caso, el Señor Jesús habla y compara la hipocresía de los fariseos como levadura. Pero hermanos, no en todas sus parábolas la levadura es hipocresía de los fariseos. No en todas las parábolas la semilla es la palabra de Dios. Es necesario, por eso, abrir los oídos. ¿Sí? Hermanos, esto viene para los que son del reino de Dios, para los que están dispuestos a hacer su voluntad. Entonces nos está hablando que los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son justamente aquellos que no entienden las parábolas, precisamente ellos, ¿sí? Porque son corazones que no están dispuestos a amar, no están dispuestos a amar a Dios al 100%. Hermanos, muchas veces uno dice, yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero cuando el Señor Jesús dice algo en su palabra, no, eso es muy duro. No, eso es muy difícil. Si el Señor Jesús dice, no resistas al que es malo. Si te golpean en una mejilla, ofrécele también la otra. No, es que eso no, es que eso no se puede hacer. Bien, si tú amas a Cristo, amas su palabra. Si tú no amas su palabra, eso es un reflejo de que realmente no amas a Cristo. Tan sencillo como eso. Hablando de los que quieren hacer la voluntad de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces nos dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, aquí, ojo, ¿no? Con eso de creen por algún tiempo, porque sí, se les predica la palabra, se emocionan, dicen, yo creo que el Señor Jesús es el Salvador, ¿no? Pero de pronto viene la prueba, de pronto se entera que los discípulos de Cristo son aborrecidos por el mundo, son vituperados, son perseguidos, ¿verdad? De hecho, hermanos, como venimos diciendo, si algún discípulo no es aborrecido por el mundo, tiene que preocuparse. Es muy probable que no sea realmente discípulo. Pero hermanos, tenemos que llenarnos de Cristo, llenarnos de su palabra, de su esencia, para transmitir palabras de salvación, palabras de luz, de tal manera que los que son del mundo, sí, van a saltar y van a decir, no, esas palabras no nos gustan, ¿sí? No, eso de darle otra mejilla, no, es que eso no es para nosotros. Sí, llegan a decir cosas como, no, eso no es para este tiempo. Entonces, hermanos, realmente el que realmente es discípulo tiene que ser constante en la obediencia a Cristo, a prueba de todo. Pero muchos en la prueba se apartan, dicen, no, eso no, eso es difícil, me voy. O tal vez no se van del todo, pero simplemente están como en calidad de pasivos, ¿no? Pero, hermanos, nosotros hemos sido persuadidos de que realmente debemos ser cristianos activos, recibir de Cristo y dar de Cristo,
alumbrar la luz de Cristo, ¿verdad? Bien, hablando eso de creen por algún tiempo. A veces se dice por ahí, ¿no? Ah, si tú crees, ya eres salvo, siempre salvo. Ojo con eso. Estos creyeron por algún tiempo, pero luego se apartan. Bien, continuando, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bien, estos sí recibieron la palabra, sí germinó, sí empezó a crecer, pero crecieron entre los espinos. Y estos espinos son los afanes de la vida. Ay, sí, tengo que buscar al Señor, pero es que no puedo porque no tengo tiempo. Es que tengo que hacer otras cosas. Bueno, ¿qué les diría el Señor? Si para ustedes eso es importante, ocúpense en eso. No anden a medias. Si para ti eso es importante, bueno, entrégate de lleno a eso, pero no andes a medias. O te entregas a mí completamente o no te entregues. Pero cuando hay afanes de la vida, como quienes buscan las riquezas también y los placeres de la vida, ellos por supuesto son ahogados y ya no están en esa calidad de activos, ¿verdad? Predicando la palabra, manifestando el carácter de Cristo. No llevan fruto. Hermanos, ¿qué dice el Señor Jesús respecto a las personas que no llevan fruto? Yo sé que muchos ya hasta de memoria no sabemos este versículo, pero lo vamos a leer. Nos dice Juan capítulo 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, el que no absorbe de Cristo, el que no permanece en Cristo, no da fruto, esta rama se seca y se cae. Y lo recogen para encender la fogata, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay muchos que oyen, la reciben con gozo, la palabra, pero son distraídos, son ahogados por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Cuál es un corazón bueno y recto? Un corazón bueno y recto, amados hermanos, es un corazón sincero. Lo que venimos hablando hace un momento. Un corazón sincero. Señor, lo que tú me digas, lo voy a hacer. ¿Verdad? Aunque no nos parezca, aunque sea muy duro para nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor dice, el que no se niega a sí mismo no puede venir en pos de mí. Nos dice en el verso 16, continuando, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hermanos, tenemos la luz de Cristo. Si alguno dice amén, eso significa que usted tiene que alumbrar.
Nada de estar ahí como que de agentes secretos, ¿no? Sí, soy cristiano, pero es que no sé qué voy a predicar. Es que no sé qué voy a hablar. Hermanos, si nosotros estamos llenos del Señor Jesús, lo único que vamos a hablar es del Señor Jesús. Si nos apasiona realmente las palabras del Señor, lo único que vamos a hablar son sus palabras. Se han dado cuenta, ¿no? Cuando hay personas que les apasiona la política, uno nada más se sienta al lado de una de esas personas y ya empiezan a hablar, ¿no? Y otra de esas personas que su pasión es hablar de fútbol, ¿sí? Ellos disfrutan hablando. Pero bien, nosotros seamos los que tenemos pasión por Cristo, que ni bien abramos la boca, fluya la palabra fácilmente, ¿sí? No sean de ahí como que, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Es que yo no sé. Simplemente absorba de la vid, absorba del Señor Jesús. Yo le digo, sin ningún esfuerzo, usted va a transmitir la luz de Cristo. Amén. Y dice el verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermanos, de hecho, está hablando después de haber explicado la parábola. ¿Sí? Nos está diciendo, tenemos que alumbrar con esa luz y va a llegar un momento, llega el tiempo en el que se va a descubrir quién es, qué tipo de tierra, si la semilla cayó entre espinos, entre las piedras, en el camino, o es buena tierra. Sí, la luz lo declara todo, de verdad. Se prende la luz y se ve claramente vestiduras sucias o vestiduras blancas. Ujú. Amén. Bien, dice el verso 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mirad pues cómo oís. Presta atención, ¿cómo estás tú oyendo? ¿Estás realmente pues concentrándote, prestando atención en su palabra? ¿O solamente estamos oyendo de paso? Oyendo así como de costadito. ¿Por qué? Porque el que realmente presta atención a sus palabras y las aplica, el Señor le va a dar más. Pero aquel que no presta atención y solamente oye por oír y enseguida se olvida, aún lo que piensa tener se le va a quitar. ¿Cómo estamos prestando atención a la palabra de Cristo, hermanos? Amén. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Realmente estoy apasionado por Cristo? Hermanos, si alguno detecta que su corazón tiene dureza, hermanos, en el tiempo de oración, sencillamente derrame ese corazón totalmente dispuesto a hacer la voluntad de Cristo. Y dígale al Señor, Señor, si tú me dices que renuncie a esto, lo hago. Señor, si tú me dices esto, lo hago. Señor, si tengo que entregarte esto otro, lo hago. Y entrégueselo al Señor. Por supuesto que no sea palabras nada más, simplemente palabras. ¿Sí? Porque en los hechos se ve si un corazón realmente se humilla delante del Señor. Y el que se humilla delante del Señor realmente descansa en Él. El Señor Jesús decía, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Mm? Aprendamos de Él. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
que haya el mismo sentir en nosotros. Amén. Bien, entonces en el verso 19 nos dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? El Señor Jesús estaba predicando, había mucha gente que estaba ahí alrededor de él, su madre y sus hermanos de carne querían llegar hasta él, pero no podían por causa de la multitud. Y entonces alguien le avisó diciendo, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo, el Señor les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, muchas veces en este mundo, sí, sí es importante el vínculo familiar carnal, ¿verdad? Pero le digo, y no yo, sino el Señor Jesús, lo importante es el vínculo espiritual y eterno. Porque el vínculo familiar espiritual y eterno, eso no se va a acabar nunca. ¿Sí? El vínculo carnal se acaba cuando se desvanece la carne, pero el vínculo espiritual, eso no va a terminar nunca. Eso permanece para siempre. Entonces, ¿cómo podemos ser de la familia de Cristo? ¿Cómo podemos estar vinculados espiritualmente y eternamente con la familia de Cristo? Eso es haciendo la voluntad de Cristo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Prestemos atención. No dice simplemente los que oyen la palabra de Dios, sino que también dice los que la hacen. Amados hermanos, es importante hacer la palabra de Dios. ¿Amén? Como hace un par de capítulos atrás estábamos aprendiendo del Señor Jesús que realmente es necesario hacer la voluntad de Cristo para estar fundado sobre la roca. Porque el que oye sus palabras y no la hace, ese no tiene fundamento, no permanecerá para siempre. Bien, entonces, trabajemos en ese vínculo espiritual. Así también con los que están en nuestra casa, ¿verdad? De pronto si estamos hablando a los padres de familia, hermanos, transmitan la palabra del Señor a sus hijos para que realmente haya vínculo familiar eterno, para que usted haga la voluntad de Cristo, sus hijos hagan la voluntad de Cristo, los que les rodean hagan la voluntad de Cristo, sean realmente familia de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, delante con el verso 22. Nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Notemos algo aquí, hermanos. El Señor Jesús les dice, pasemos al otro lado del lago. ¿Se da cuenta esa claridad? El Señor Jesús dice, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, el Señor se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermano, no sé si usted se puede imaginar en esa escena. El Señor Jesús le dice, sube a la barca, vamos a ir al otro lado. Y entre medio camino, él se acuesta a dormir y la tormenta azota fuertemente. ¿Qué piensa usted? Ya el agua se está entrando, la barca está a punto de anegarse, de hundirse, y
usted no sabe nadar, además con tanta tormenta ni siquiera se puede nadar. ¿Qué diría? ¿Qué se acordaría? Bueno, lo interesante, hermanos, es que si nosotros nos acordamos que el Señor Jesús dijo, pasemos al otro lado, entonces, Señor, no sé yo, pero tú dijiste que vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Así, mira como la tormenta, ¿no? Parece que vamos a hundirnos, pero tú dijiste que vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Es cuando uno está seguro en sus palabras. Tú lo dijiste, pero pues, claro, llegado el momento en la tormenta, muchas veces nuestra debilidad, la desesperación, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, se torna una escena muy complicada, muy difícil. Lo último que nos acordamos es en que tenemos que confiar en el Señor. Pero hermanos, tenemos que ejercitar realmente nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, para que cuando llegue el tiempo de la prueba, cuando llegue el tiempo de la tormenta, entonces en ese instante sepamos que tenemos que estar seguros por su palabra, porque Él lo dijo. Porque, amados hermanos, estamos subiendo a la barca de Cristo. ¿Sí? Muchos entienden esto, utilizan este versículo para decir, bueno, si en lo que tú estás haciendo estás en una tormenta, el Señor te va a ayudar, te va a librar, tienes que despertarlo, incluso te dice. No, hermanos, no es cualquier barca, esto es la barca de Cristo. No es la barca de mi propia voluntad, ¿verdad? Los discípulos no dijeron, vamos al frente, no, fue el Señor Jesús quien lo dijo. Entonces, así también, nosotros no caminemos a donde nosotros queremos ir. Caminemos a donde Cristo quiere que vayamos. Y si el Señor no nos dice a dónde quiere que vayamos, no nos movamos. Porque, hermanos, cuando hacemos nuestra propia voluntad, y si tenemos una voluntad terrenal, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Nuestros deseos. Que quiero hacer esto, que quiero ganar prestigio en este lugar, que quiero ganar fama en este lugar, que, no sé, quiero ganar una medalla de oro en tal cosa. Cosas terrenales, cosas de hombres. Hermanos, tenemos que estar en la barca de Cristo. Y en la barca de Cristo sí van a haber tormentas, el Señor Jesús lo dijo. Pero confiemos en Él. Él tiene la victoria. Amén. Entonces, cuando estamos siguiendo al Señor, cuando predicamos su palabra, y de pronto vienen ataques, ¿no? Mareas, nos dicen, no prediques eso. Literalmente, me lo han dicho ya varias veces. Pero, ¿no? Incluso enojándose y todo, pero, Señor, es tu palabra, ¿verdad? No sé, yo me sujeto de tu palabra, Señor. Señor, tú lo dijiste. Bien, tenemos que estar confiados en Él. Amén. Su palabra es refugio, es escudo, es baluarte, ¿no? Entonces, continuando, dice que los discípulos vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza, ¿no? Hermanos, para el Señor no es difícil calmar la tormenta. Nada difícil. Pero hermanos, el Señor quiere que aprendamos algo. Y la lección está en el verso 25. El Señor Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Hermanos, si estamos en la voluntad de Cristo, estamos tranquilos.
estamos seguros, estamos protegidos. Pero hermano, si usted está haciendo su propia voluntad, está en pos de sus propios planes, no le puedo decir que está seguro. Tenemos que estar en la barca de Cristo. Bien, entonces, justamente ¿a dónde estaban cruzando? Fueron por el mar de Galilea, ¿verdad? Y llegaron hasta Gádara. Cuando arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz diciendo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el Señor mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Bueno, realmente era un hombre que tenía fuerzas espirituales, ¿no? Espíritus inmundos, demonios, ¿sí? Y, y hacían y deshacían a este hombre. Lo llevaban por los desiertos y como siempre la intención de los espíritus inmundos es destruir al hombre. Uh-huh. Entonces, reconocieron al Hijo de Dios. Te ruego que no me atormentes. Yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces el Señor Jesús preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, legión justamente, ¿verdad? Es un grupo de soldados. Esa palabra se utilizaba en el ejército romano, ¿no? Entonces, había muchos demonios en este hombre y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Hermanos, es interesante cómo vemos que estos demonios están pidiendo, están rogando al Señor Jesús que no los mande al abismo. Y el Señor Jesús no los manda al abismo. Uh-huh. Más bien estos demonios, estos espíritus inmundos, le rogaron que los dejase entrar en los cerdos, ¿sí? Porque había allí, en el verso 32 dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y el Señor les dio permiso. Hermanos, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor no destruye al diablo y listo, y ya? Y acabó todo. Hermanos, no acabó todo. Porque es necesario que el maligno esté en este tiempo para que se manifieste en los corazones quién es del Señor y quién no es del Señor. De tal manera que el Señor utiliza incluso al espíritu, a los espíritus inmundos, al diablo, como instrumento para que se manifiesten los corazones. Y cuando ya llegue el tiempo, entonces ahí será destruido. Pero todavía tienen que suceder muchas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, había un hato de cerdos. Sabemos, hermanos, que en la ley de Moisés, pues el Señor prohibió comer cerdos. Y, y bueno, básicamente los demonios se entraron a los cerdos y los cerditos se precipitaron al despeñadero, como nos dice en el verso 33, ¿no? Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Bueno, habían menos cerdos para
para que no se atrevieran a pecar, ¿no? Los judíos. Bien, entonces todo el hato de cerdos se precipitó y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Bueno, aquí hay dos tipos de enfoque de esas personas. Esas personas vienen. Tenemos ahí esta situación de que los hatos de cerdos fueron precipitados al despeñadero, ¿sí? Se perdió. Todo ese hato de cerdos se perdieron, se ahogaron. Y por el otro lado tenemos al gadareno sano, libre. Bien, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿A dónde se enfoca? Porque si se hubieran enfocado en la libertad del hombre, ¡ay, qué bien que el hombre está libre! Señor Jesús, quédate con nosotros un tiempo. Eso vendría a ser, ¿verdad? Pero no. Dice que en el verso 37, entonces la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, que se vaya. Jesús, no te queremos aquí. No vaya a ser que nos eches a perder el negocio. Qué triste, ¿no? Bueno, tuvieron gran temor y Jesús, entrando a la barca, se volvió. ¿Sí? Bueno, no fue recibido, no fue aceptado, se volvió. Pero entonces el Señor Jesús deja un misionero en la tierra de Gádara. Dice en el verso 38, dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Realmente, mire, el gadareno reconoció que Jesús es Dios, Dios es Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús le mandó, ve y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Entonces el gadareno fue y contó cuántas cosas Jesús había hecho con él. Y lo envió de misionero, ¿verdad? No es que ahí ya ve y vive tu vida como tú quieras, no. Le encomendó un trabajo, por supuesto. Hermanos, muchos también tenemos que predicar en nuestra casa, ¿sí? El primer lugar donde nosotros debemos predicar, de donde tenemos que transmitir la palabra de Dios, es en el lugar donde estamos, nuestra casa, rodeado de los nuestros, ¿verdad? Los que están cerca de nosotros, los que hemos encontrado, ¿verdad? La palabra de vida. Tenemos que predicarles, como el Señor Jesús. Renuncia a este mundo, no hagas tu voluntad, niégate a ti mismo si quieres ser discípulo de Cristo. Renuncia a todo lo que tú quieres, renuncia a tus posesiones. Tenemos que predicar todas las palabras de Cristo, hermanos. Primeramente ahí, en nuestro círculo, ¿verdad? De personas. Y eso es lo que fue a hacer este gadareno. Bien, entonces, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, en la tierra de los Gadarenos no lo querían, pero en el otro lado, ya en la parte al lado de Capernaum,
Dice que lo recibieron con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, Jairo, este varón Jairo, que era un principal de la sinagoga, imagínense, un principal de la sinagoga, tenía una hija de 12 años, ¿no? Y la hija de él estaba agonizando, se estaba muriendo, ¿sí? Ya no le quedaba mucho tiempo. Y mucha gente oprimía al Señor, ¿no? No le dejaban caminar, me imagino. Y dice en el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, uno de la casa del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces la hija de Jairo estaba muriendo, ¿verdad? Estaba ya a punto de morir. Pero el Señor Jesús se queda tranquilo, se queda tranquilo todavía a ver todo este asunto de la mujer con flujo de sangre, que por cierto, hacía 12 años que estaba pasando por ese problema, era el flujo de sangre. Hermanos, acordémonos, la sangre es vida. Y todo esto que el Señor Jesús está uh, haciendo, por supuesto, tiene una revelación espiritual, algo así como las parábolas. ¿Sí? Viene entonces alguien de la casa de Jairo y le dice, no molestes más al maestro, ya tu hija ya murió. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bien, vamos a resaltar el hecho de que esta niña tenía 12 años. Hermanos, esto está haciendo alusión al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Hermanos, es sabido, es conocido que en este tiempo no se ve lo que se veía en el tiempo del Señor Jesús. Me refiero.
Cuando el Señor Jesús subió a los cielos, la iglesia estaban todos juntos. Y había manifestación de la presencia de Dios. Desde el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y los discípulos de Cristo empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Sí? Hablaban en árabe, en arameo, en griego, ¿verdad? En el idioma de Egipto, etcétera. Todos los idiomas. Y también habían milagros, prodigios, ¿no? Gente que resucitaba, gente sanada. Había una manifestación de la presencia de Dios. Toda la gente, todos los discípulos estaban juntos, unánimes. Eso es, tenían el mismo sentir y el mismo parecer en todo. Vivían juntos. Cuando alguien se convertía, vendía su casa, sus tierras, y se repartía a todos según la necesidad de cada uno. Y estaban unidos. Hermanos, ¿qué ha pasado con esa iglesia? ¿Dónde está? Alguno puede decir, no, esa niña ya está muerta. No, eso no puede volver a pasar. Todos ellos van a salir afuera. Que se queden los que creen en el Señor Jesús. Hermanos, la higuera reverdece. Bien. Y el Señor Jesús está ahí para decir, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Seamos esa niña, seamos esa iglesia, seamos verdaderos discípulos de Cristo, que obedecen sus enseñanzas. Y si no vamos a ser esa iglesia, hermanos, si no tenemos el corazón dispuesto, si no nos doblegamos ante el Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Amén. Bien, entonces, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Que el Señor los bendiga mucho y hasta el próximo video.